Hola, mi nombre es Luis Castillo, soy profesor ordinario principal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, en la que tengo a cargo las asignaturas de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Constitucional y de Argumentación Jurídica. Y estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes, en particular con los miembros de IUS 360, unas reflexiones en torno a los derechos fundamentales. Abordar la solución de problemas jurídicos en los que se invocan derechos fundamentales ha supuesto la creación de una serie de metodologías. Una de ellas, las llamadas teorías conflictivistas, proponen que los derechos fundamentales entran en conflicto real en su contenido constitucional. Es decir, que el derecho fundamental da derecho en su contenido constitucional a lo que está proscrito por el contenido constitucional de otro derecho fundamental. Son posiciones jurídicas y fundamentales encontradas, contradictorias, y que son resueltas a través del principio, de la técnica del principio de proporcionalidad, principio que indicaría cuál derecho ha de prevalecer y cuál derecho ha de sacrificarse en unas circunstancias concretas. Pues esta teoría, que aquí he resumido muy apretadamente, tiene algunas dificultades que quizá convenga reflexionar en torno a ellas. Una primera dificultad puede ser referida del propio concepto de derecho fundamental, y una segunda dificultad puede referirse de la Constitución o del concepto de Constitución que las teorías conflictivistas proponen. De los primeros, las referidas a los derechos fundamentales, parece que es un poco difícil de aceptar que un derecho fundamental, si realmente es tal, pueda ser sacrificado y no cumplido. Más aún, parece que es un poco difícil de sostener que un derecho fundamental dé derecho a algo negado por otro derecho fundamental. También, desde la concepción, desde el concepto de constitución que puede plantear la teoría conflictivista, no parece ser demasiado fácil de aceptar que el sacrificio de un derecho fundamental sea posible desde que, y la contradicción por tanto sea posible desde que está ordenado al intérprete interpretar la Constitución como una unidad. Si la Constitución se interpreta como una unidad, ¿cómo es posible concluir dos mandatos constitucionales contrarios entre sí? Y más aún, desde el principio de normatividad, se podría preguntar, ¿cómo es posible que el conflicto se resuelva prefiriendo un derecho y sacrificando otro? ¿No se estaría sacrificando la Constitución a la hora que se propone sacrificar un derecho fundamental? Esas dificultades, me parece, pueden legitimar, preguntarse si no es posible una metodología diferente que enfrente los problemas jurídicos y fundamentales y les dé solución. La solución de los problemas jurídicos y fundamentales reclama que se tenga muy claro un concepto de derecho fundamental. Dependiendo de cuál concepto de derecho fundamental se tenga, el que tenga que resolver un conflicto jurídico y fundamental, dependiendo de ese concepto, dependerá también la metodología que se emplee. Por ejemplo, la metodología conflictivista entiende que los derechos fundamentales, de la mano del profesor Alexi, son mandatos de optimización. Los derechos fundamentales tienen un contenido que se optimiza, y se optimiza de modo tal que choca con otro derecho fundamental que también se está optimizando, y luego el principio de proporcionalidad diría cuál derecho de estos dos que han chocado ha de prevalecer y cuál se ha de sacrificar. La optimización es una optimización ciega. Forma parte del contenido del derecho fundamental, como dice el profesor Bernal Pulido, toda norma o posición jurídica que cumpla con una propiedad semántica del derecho concernido. Por ejemplo, la libertad de expresión en esa optimización da derecho a insultar, desde que el insulto es un modo de expresión. Frente a esta situación, la teoría conflictivista propone reconocer que este contenido es tal en principio, prima facie. En principio, prima facie,
forma parte del contenido del derecho fundamental todas las posiciones jurídicas que en principio puedan ser vinculadas con una mera cumplimiento de una propiedad semántica. Si así se entiende el derecho fundamental, entonces no hay manera de que un derecho fundamental no choque con otro derecho fundamental. En el ejemplo que he propuesto, la libertad de expresión da derecho a insultar, y el derecho al honor da derecho a que no se insulte, y consecuentemente surge el choque. Y el principio de proporcionalidad tendría a resolver el choque, a determinar cuál derecho pesa más. En el caso concreto, muy probablemente el derecho al honor por encima del derecho a emitir expresiones insultantes. Pero este concepto de derecho fundamental no es el único concepto de derecho fundamental posible. Frente a este concepto de derecho fundamental es posible plantear uno diferente, en los términos siguientes. Los derechos fundamentales son bienes humanos debidos a la persona por ser lo que es y valer lo que vale, y cuyo goce o adquisición le supone a la persona grados de realización. Si los derechos fundamentales son bienes humanos debidos, significará que su contenido constitucional viene de alguna manera siendo dependiente de ese bien humano debido. El derecho ya no dará derecho a cualquier cosa, ni tan siquiera prima facie, sino que dará derecho a toda aquella posición jurídica, a toda aquella norma que pueda ser justificada desde el bien humano debido. Y como los bienes humanos, en el concepto aristotélico de bien, que es aquello que dice Aristóteles que perfecciona al ser, los bienes humanos no pueden ser contradictorios entre sí, y el bien humano está en la base del derecho humano, del derecho fundamental. Entonces el contenido constitucional del derecho fundamental, del derecho humano, que es un contenido razonable, que viene justificado por el bien humano debido, el contenido constitucional, digo, no puede estar en contradicción con el contenido constitucional de otro derecho fundamental.